Continuamos con versión vanguardia y ustedes saben que a nosotros nos caracteriza la inquietud por mostrar siempre distintas miradas a la diversidad, ¿no? De cada tema que hablamos y el abordaje, en este caso, de cada patología clínica médica. Queremos hablar sobre personas con trastornos mentales, con problemas de bipolaridad, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, locura. Personas que aún hoy, porque lo seguimos escuchando y viendo, son marginadas, excluidas. Cuando estamos hablando de una enfermedad, decir tiene diabetes, se trata, se consulta y se aborda. O sea, tiene hipertensión, tiene cualquier problema, se trata con un profesional médico y sigue haciendo su vida normal. Cuando una persona está con algún trastorno relacionado a enfermedades mentales, se la excluye, no solo socialmente, en muchos casos familiarmente. Y no es la manera, porque todos formamos partes de esta vida. Y no sé qué es la locura, porque muchas personas que teóricamente están cuerdas, no lo están tanto, ¿no? Yo creo que es importante, como lo decía Freud, de poder estar un poco locos todos. Los genios por algo tenían cierto grado de locura. ¿Qué quiero decir con esto? Que forman parte de la diversidad del ser humano, de poder ser distintos, quizás más abierto la mente a otras cosas, más abarcativas, más sensibles, más sensoriales. Por eso me pareció muy interesante, invitados por Luciana, que le mando un beso, a Luciana Gutiérrez de Prensa, que ella siempre está vinculada con estas instituciones que abordan al ser humano desde lo íntegro, desde lo emocional, desde lo real, desde que somos seres humanos. Ella me habló sobre este lugar que me interesó conocer, esta casa hostal de Medio Camino, donde confluyen personas con problemas neurológicos o mentales y son tratados de una forma totalmente diferente, integrativa, con toda la necesidad y la paciencia que ameritan y que necesitan. Realmente estuvimos conversando con su codirectora, Virginia Martínez, hablando cómo surge esta idea, cuál es el resultado que ellos ven con estas personas y un poco de qué se trata estos trastornos mentales, ¿no? Y a qué obedecen. Si es fisiológico, si es genético, si es social. Esto nos decía. Estas casas desde hace mucho tiempo en el mundo y desde hace bastante menos tiempo, digamos, en la Argentina, son casas pensadas para las personas que tienen algún tipo de padecimiento mental, que a veces han transitado una situación crítica previa en el sentido de una internación aguda o que simplemente por alguna razón, a veces por un tiempo corto y a veces por un tiempo prolongado, van a estar en estas casas que son, para que lo podamos entender, son dispositivos intermedios, son todo el tipo de abordaje para la persona que tiene algún tipo de trastorno mental que implica un nivel de contención menor que el estado agudo y un espacio en el que la persona puede ejercitar o desplegar todo lo que uno piensa como rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se entrenan habilidades, se intenta que la persona sea lo más autónoma posible, a veces simplemente que puedan cuidarse a sí mismos, respetar los tiempos de la medicación, las cuestiones del aseo, porque a veces hay dificultades por una cuestión histórica o por las mismas patologías en este tipo de atención que la persona no lo aprendió y lo aprende, digamos, en estos espacios. Porque veníamos acostumbrados, o no sé, por ahí sinónimo de hablar de problemas mentales, es decir, bueno, hablamos de locura, ¿no? Y que hay que encerrarlos y que no pueden convivir con la sociedad y sin tener en cuenta que es otra enfermedad o una enfermedad más. Es que además es otra realidad, digamos, a partir de los avances de la psicofarmacología en los últimos 80 años, la posibilidad de que la persona esté más compensada por esa medicación, si se la respeta, también ha permitido. Todo es una especie de fluir que se ha ido como ha colaborado una cosa con otra. En la medida en que la persona puede sostener esos hábitos, mantener la medicación y estar en estos espacios que no implican el encierro manicomial que fue el histórico, la posibilidad de que la persona viva mejor. Por eso creo que además la idea cuando fundamos esta casa fue pensar en qué lugar nos gustaría estar, porque en general el paciente psiquiátrico ha sido un paciente muy dejado de lado en montones de cosas, y como familiar también, en qué lugar yo me iría tranquila cerrando la puerta atrás de mí y saber que la persona va a quedar al cuidado.
También hay otra característica, que es el hecho de que sean casas con muy pocos pacientes, o nosotros lo llamamos huéspedes. Son 12 personas y así lo determina tanto la municipalidad como el Ministerio de Salud, porque la idea es trabajar codo a codo. Con 30 personas o 45 es muy difícil que haya posibilidades de un manejo tan finito y tan artesanal. 12 personas es un número interesante porque así se puede saber sobre cada persona cómo está, qué le pasa, qué necesita. Son programas muy minuciosos y muy personalizados. Perdón, digo programas y a veces suena pretencioso. Ya te digo, muchas veces lo que intentamos es que la persona aprenda a convivir con otros, cuide sus espacios, en la calle también que tenga conductas apropiadas. Claro, ustedes le permiten que pueda salir, que pueda tener su vida. Si la persona no corre riesgos para sí o para terceros, y si sabe mínimamente ubicarse, sino también hay otros, implementamos otras técnicas, que es la del acompañante terapéutico, para que la persona, si no puede salir sola o hasta que pueda hacerlo, sale con un personal calificado que, nada, hacen las tareas que tengan que hacer. A veces asisten al médico, se relacionan, porque también es otro modelo. Nosotros trabajamos en relación a la comunidad. Tenemos muy poquitos talleres acá en el lugar, por un tema de que también en nuestras casas nos gusta estar en la casa y las tareas las hacemos afuera. Entonces desde las casas se relacionan con un gimnasio, con un taller de cerámica, en la medida de lo posible afuera de los espacios de la casa. Como psicóloga quiero preguntarte algo que me llamó la atención, ¿no? También viéndolo acá y lo veo en general. Muchas personas jóvenes con padecimientos mentales. Sí. ¿Qué lectura haces al respecto? Mira, yo creo que es muy difícil pensar que tiene que ver con épocas. Sí, lo que creo es que se le presta más atención más tempranamente cada vez, porque sí, también los que trabajan con niños observan esto, que es que a veces empieza el abordaje en niños de 3 años que tienen lo que se llama un trastorno general del desarrollo, y es porque se detectan más tempranamente en base a estadísticas cosas que, si se las deja pasar, después derivan en una patología mucho más grave o en un deterioro progresivo. Uno lo ve que las personas que han tenido contención familiar, tratamientos tempranos y adecuados, porque no es solamente el tiempo, desarrollan, porque la patología, no importa, cualquiera que tomemos, la patología va a ser su propio ciclo, pero todo lo que colabore a evitar los excesos, en el sentido de que la persona tiene muchas crisis que implican muchas internaciones con todo el costo que esto lleva, el desarrollo, digamos, es totalmente distinto en una persona que en otra cuando ha sido tempranamente y adecuadamente atendida. Te diría que haya más en gente más joven es un tema de detección, no es que haya más necesariamente comparado con otros tiempos. Es verdad, de conocimiento quizás, ¿no? Y de distintos abordajes. Claro que sí. Y hablando del abordaje en sí, ¿ustedes qué resultados están obteniendo? ¿Podemos decir que una persona con trastornos mentales podemos lograr recuperarla? Sí, si entendemos por recuperar, es, digamos, sostener durante el mayor tiempo posible y en el mayor equilibrio posible, hay recuperación. Muchas de estas patologías, como pasa también con trastornos físicos, no se curan nunca. Si uno habla de una esquizofrenia, de un trastorno bipolar, la cura total, la remisión completa no existe. Lo que sí hemos visto con la detección muy precoz de situaciones críticas que uno implementa algo con la medicación, un acompañamiento más cercano, lo que se evitan son las recaídas, con lo cual la persona no pasa otra vez por una situación de crisis durante mucho tiempo y se nivela rápidamente esa especie de golpe, digamos, o de brote que tienen algunos padecimientos mentales. Entonces, en ese punto, estas casas justamente es esto, cuando nosotros tenemos pacientes que hace mucho tiempo que están y que sabemos, todo el personal, no solo los profesionales, ya saben que si fulano hoy se levantó de tal manera, prestemos atención, porque eso va a implicar que si no, empieza como a ponerse, en este caso, una manía. Entonces, si se lo agarra a tiempo, se habla con el profesional, se refuerza la medicación y se logra que esa persona evite una internación aguda que es tan importante. Claro, que eso es lo bastante traumático, ¿no? ¿La depresión puede encuadrarse dentro de los problemas de los trastornos mentales? Sí, digamos, igual la depresión hoy por día es una especie de genérico, habría que ver cuál es el origen, cómo nació. Yo siempre digo que cuando uno recibe también en un consultorio una persona con un diagnóstico de depresión, lo ideal sería poder hacer una especie de raconto hacia atrás a ver cómo y de qué punto nació esa depresión. Si es algo
algo exógeno, circunstancial, por un acontecimiento puntual, es probable que la recuperación sea más pronta y más sostenida. Si la depresión es de muy larga data y por una personalidad al estilo melancólico, para decirlo, y probablemente se la pueda compensar. Estos espacios, hemos tenido la experiencia de personas que han transitado una depresión, a veces por un duelo mal llevado, esto puede ser una muerte o una separación, eso depende de la persona, y que acá, porque a veces el ambiente familiar no tiene las posibilidades de ejercer esa contención, han estado unos días, un mes, y han podido como, ¿no?, instalar la medicación, instaurar un tratamiento, calmarse de algunas cosas, y no tiene el valor de la internación aguda, que a veces son patologías muy diversas en espacios de muchísimas personas, ¿no? Ahí no se distingue entre un tipo de patologías y otras. Esa posibilidad, las personas con una depresión, por ejemplo, por duelo, hemos tenido muy buena experiencia en ese sentido, como de ayudarlas a que pudieran retornar a sus cosas habituales muchísimo más recuperadas. ¿Gente de Buenos Aires o gente de otras? Hemos tenido gente de Buenos Aires, mucha gente del interior, porque no hay de estos espacios, tampoco en Buenos Aires hay muchos, en el interior muchísimo menos, y a veces pasa también que hoy menos, pero a veces es más fácil para la persona o para la familia que tiene un familiar con un problema de esta naturaleza, es más fácil que pueda recuperarse en una ciudad diferente a la propia que hacerlo en el mismo espacio. Sí, porque ahí ya hablamos de un conflicto social, ¿no? También. Ahí ya hay una cuestión más, sí, sociológica en algún sentido. Y también hemos tenido gente de otros lados del mundo. Por ejemplo, gente de Ecuador, hemos tenido gente de Paraguay, que también pasa esto, que no tienen estos espacios o que padecen de este problema de la discriminación de la persona con un padecimiento mental. Interesante, ¿eh? Así que bueno, me parece justamente que hay que tener esta mirada, y para las instituciones también de la zona, de las distintas localidades a las que llegamos, es importante poder tener esta mirada de inclusión para la sociedad, fundamentalmente para la familia. Esto hablando de cualquier tipo de patología o de enfermedad, ¿eh? Cuánta gente hay que niega lo que tienen. Ya al negarlo uno no lo puede abordar, tratar y menos curar, ¿eh? Así que es importante tener en cuenta estos nuevos abordajes. Hacemos una pausita, en el próximo bloque nos trasladamos hasta Funes, donde les voy a mostrar por dentro este nuevo hotel de la cadena Howard Johnson, que realmente está lindísimo y para aprovechar, y lo tenemos acá cerquita. Ya volvemos.